Buenas noches con Miguel Noche. Esto es Conclusiones Irresolubles. Conclusiones Irresolubles con Miguel Noche. Esta noche voy a atender una petición que me ha hecho Juan José Ganuza. Lo ha hecho en un comentario en aquel programa sobre el agua de mar, donde hablábamos sobre el agua de mar, cómo hay colectivos de personas que la toman, que dice ser muy bueno para la salud, muy saludable. Yo ahí ni voy a entrar ni voy a salir hoy, ya hablé sobre el tema en este programa. Y al final de este te dejaré un enlace para que puedas verlo si te parece. Bueno, pues como digo, el aporte mineral. Me pregunta Juan José Ganuza por qué las hortalizas, los cultivos en tiempos de nuestros abuelos aportaban mucho más de lo que aportan ahora. O a fin de cuentas, si esto es cierto, si no es cierto y por qué es así. Bueno, pues en principio, claro que es cierto, aportan bastante menos que hace 50 años, vamos a decir, o 50 y tantos años. Y tiene una razón muy evidente. Para esto vamos a repasar una serie de conceptos. En principio, cuando digo hortalizas, me refiero a todo tipo de lo que llamamos comúnmente verduras y hortalizas. Bueno, pues resulta que la verdura es un término cotidiano, que llamamos así a determinadas hortalizas, pero en realidad todas son familia de las hortalizas. Incluso las propias legumbres son familia de las hortalizas, son las semillas de determinadas hortalizas. Por definición, hortaliza sería una planta comestible que se cría en una huerta o en un huerto. Bueno, pues a partir de aquí, aclarado el concepto, hortaliza es el término general para todo. Pues, ¿por qué? ¿Qué es lo que hacen las hortalizas? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo atrapan esos minerales? Bueno, en principio la tierra contiene una serie de minerales que en formato como se encuentra en la tierra, digamos que no podríamos asimilarlo. Tampoco nos haría mucho daño. De hecho, en estados donde se ha pasado hambre, sus máximos representantes han autorizado a la población a que se hicieran unas tortas así con barro. En fin, cuando hay hambre, pues de esta forma se apacigua un poco el hambre al llenar el estómago. Dado que no te va a hacer daño, pero sin embargo tampoco ibas a asimilar nada, porque el formato en el que están ahí los minerales no es asimilable por el organismo. Entonces las hortalizas nos hacen la labor de sintetizar, de atrapar esos minerales y convertirlos en formato biocompatible, en un formato que ya sí vamos a poder asimilar de esos minerales que atraparán de la tierra. Bueno, pues entonces ya estamos viendo que el aporte mineral de las hortalizas es esa conversión, cómo atrapan esos minerales de la tierra y cómo los convierten a formato biocompatible o asimilable a nuestro organismo. En tiempos de nuestros abuelos, ¿cuál era la diferencia? Pues que la tierra tiene determinado número de minerales. Si sembramos cultivos y los recogemos, cada vez estamos robando más minerales a la tierra que lógicamente hay que reponer. ¿Y se reponen? Sí, se reponen a través del abono. Cuando se está abonando, lo que se hace es volver a insuflar minerales en la tierra. ¿Pero qué ocurre? Pues que los abonos que utilizamos son el famoso 15-15-15, ese que ves en los sacos. Y esto significa 15-15-15 o NPK, que pone también. Esto viene a significar nitrógeno, fósforo, potasio. Y esos tres son los minerales que se reponen. Todo lo demás, pues lógicamente no están incluidos ahí en el NPK y por lo tanto no se están reponiendo. Esta es la pena, aquí es donde está la limitación, porque llevamos reponiendo con este tipo de abono más de 50 años. Entonces, claro, en esos 50 años hemos robado a la tierra el resto de minerales que no se vuelven a reponer. Esta es la única razón, por eso decía que es muy rápido de explicar, es una respuesta que cuadra muy rápido y explica precisamente eso, por qué las hortalizas ya no tienen aquel aporte mineral que tenían hace 50 años. Pues porque llevamos esos 50 años o poco más abonando de esta forma, reponiendo parcialmente, solamente con estos tres minerales. Bueno, pues a partir de ahí, ¿cuál es el resultado? Recordemos que en la ingesta que nosotros hacemos tenemos los macronutrientes, que son esos nutrientes que nos van a dar el aporte energético. Nos van a dar esos joules que necesitamos para combustionar, para generar energía. Y luego tenemos los micronutrientes, que son vitaminas y minerales, y son los que se van a encargar del mantenimiento de nuestra salud. Entonces, a diario, esa ingesta de micronutrientes se encargará de que no nos falte a nivel mantenimiento, a nivel del día a día. Como digo, no está relacionado con la energía, que eso es cosa de los macronutrientes. Bueno, pues a partir de aquí ya nos enfocamos en estos micronutrientes, vitaminas y minerales. En el programa de hoy tocamos los minerales.
Pues los minerales, como digo, se encuentran en la tierra, pero desgraciadamente no podemos ingerirlos de forma directa y a través de hortalizas ya hemos visto que tampoco encontramos todo el aporte. Llegados a este punto, pues hay que recomendar los complejos minerales. Los adeptos del agua de mar pues precisamente consideran que es el mejor suplemento mineral porque, según descubrió René Quintón allá por el siglo XIX, parece ser que las proporciones en el agua de mar de minerales son las mismas que se encuentran en nuestro organismo, concretamente en el líquido intersticial, que es ese líquido donde se encuentran suspendidas las células de nuestro cuerpo, y que siempre nos han dicho en el colegio que somos un 60-70% de agua, según la edad que tenga el individuo, pero no nos decían que ese agua era rica en minerales, tanta como 9 gramos por litro. Y el agua de mar, sin embargo, cambia su densidad, 36 gramos litro. Sin embargo, la cosa en proporción de minerales es muy similar, por lo que pudo ver, como digo, René Quintón. Y de ahí que los adeptos al agua de mar, pues bueno, se toman su agua de mar y dicen que va tan fabulosamente. También hay quien dice que esto es malísimo, que si para el riñón, que si esto, que si aquello. Yo no quiero decantarme, como de costumbre, ni de un lado ni de otro. Lo que sí sé es que la gran parte de las personas que contradicen argumentos al uso de agua de mar lo hacen de forma teórica y no de forma práctica. Por ejemplo, suelen decir, el agua de mar contiene un 85%, me lo han dicho a mí concretamente en el programa anterior donde hablaba del agua de mar, que contiene un 85% de sodio, por lo tanto, si ya estás tomando sodio en esas cantidades, será malo para el riñón. Bueno, pues la respuesta, yo creo, no la voy a dar yo, la respuesta está en la práctica. Si tomamos una cantidad de agua con sal tal y como sal refinada, la que nos venden en el mercado, que es casi 100% cloruro de sodio, pues vamos a luego tener bastante sed porque el riñón no puede trabajar y entonces nos pide demanda de agua para poder eliminar. Si tomamos la misma cantidad de sales, pero de agua de mar, resulta que el efecto es diurético. Entonces yo a las personas que dicen esto, que si ya aporta todo este sodio no puede ser bueno para el riñón, yo les diría que se plantearan por qué es diurético el agua de mar. Esto no es una suposición mía ni nada por el estilo. El agua de mar está comprobado que es diurética. Entonces, ¿por qué si contiene sodio es diurético? Aquí había que replantearse si el sodio, cuando va acompañado de resto de minerales, aunque solo sea un 15%, pero es que ese 15% va en resonancia y en armonía con los mismos minerales en las proporciones que necesita nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo no está formado por agua y cloruro sódico, sino que son muchos más minerales. Bueno, y como esto no es un programa de hablar de agua de mar, pues creo que podemos, antes de terminar, de deshacer quizá algún que otro mito de los que nos venían vendiendo toda la vida con los minerales y que luego pasan los años y la ciencia viene a descubrir que no era lo que se creía. Por ejemplo, niño, cómete esas lentejas que tienen mucho hierro. ¿Cuántas veces nos han dicho lo del hierro de las lentejas? ¿Y qué pasaba con esto? Pues que efectivamente las lentejas contienen bastante cantidad de hierro. Ahora bien, no es el hierro que asimila bien el organismo, no es ese hierro contenido en los animales, sino que es el hierro que se encuentra en los vegetales. Y entonces ya no es la misma cosa, no es igual de asimilable. Con lo cual, toda la cantidad de hierro que contienen las lentejas, digamos que al final se asimila a ¿cuánto? ¿Un tercio? No lo sé, no me acuerdo, pero creo que no era mucho más. O quizá ni llegue al tercio de todo lo que contenga. Por lo tanto, las lentejas tienen hierro, pero no por ello son la mejor fuente de hierro. Por ejemplo, uno de los mitos que se venían diciendo, ¿no? Niño, cómete las lentejas. Otro de los grandes mitos equivocados ha sido lo del calcio y la leche. ¿Cuánto tiempo? Tienes que tomarte esa leche que tiene calcio, que es buena para los huesos. Al final, han pasado los años, se han hecho muchos estudios. Estudios en países, en lugares donde la gente toma bastante leche y en países donde la gente no toma nada de leche. Y se ha encontrado que donde más leche se toma es donde más osteoporosis hay en la población, justamente lo contrario de lo que ocurre en lugares donde no se toma nada de leche y es donde menos osteoporosis se ha encontrado.
Entonces aquí tenemos que saber el por qué. ¿Qué ocurre aquí? Si la leche contiene calcio, ¿por qué se comporta de esta forma? Efectivamente, la leche tiene calcio. Sin embargo, hay tantas cosas que contienen calcio, sobre todo a nivel vegetal. Si tú comieras hortalizas a diario, digamos que no te haría mucha falta. Bueno, tomar leche la verdad es que se ha descubierto que no hace ninguna falta. Y además haríamos un favor a esos animales que tampoco se les trata demasiado bien, y que eso es otro capítulo. Pero sin embargo lo que vamos es a desmentir un poco lo del calcio y la leche. Bueno, pues resulta que conteniéndolo, porque contiene calcio, hay varios motivos por el que la leche resulta que al final lo que hace se ha visto que era descalcificar. Uno de ellos, porque añadir calcio por añadirlo, digamos que no es bueno. Como he dicho, en la dieta normal ya estaríamos tomando suficiente calcio. Bueno, pues resulta que meter calcio en el organismo por meterlo es un error. Y es un error que ha venido aplicando la medicina hasta hace 2 días. Los médicos veían que había poca densidad ósea y mandaban calcio, suplementar con calcio. Bueno, y los que somos ya de una generación importante, también importante en tiempo me refiero, pues también de niño nos han dado para suplementar con calcio. Bueno, pues ya he visto que es erróneo precisamente porque el calcio por sí solo no fija el hueso, sino que requiere del concurso de la vitamina D3, vitamina D en definitiva. Por eso ahora se está diciendo que es bueno tomar el sol para los huesos y tal. Bueno, pues es por esto mismo. Pero es que generalmente una persona que lleve una nutrición normal y más o menos rica en vegetales y más o menos habitual en vegetales, va a tener unos niveles de calcio en sangre suficientes. Entonces, si lo que necesita es que fije el hueso, lo que esta persona necesitaría sería una buena dosis de vitamina D o D3. Y esto es lo que hará que ese calcio fije al hueso y no meter más calcio, meter cañonazos de calcio, que al final se ha visto que a través de esas inyecciones de calcio que ponían y demás, pues se ha conseguido incluso hacer necrosis en el hueso, precisamente por ese tipo de cosas que se han venido haciendo y que vinieron a descubrir los dentistas, como digo, que estaba generando esa necrosis. Bueno, pues al final resulta que el aporte de calcio que pueda tener la leche no nos importa gran cosa en sí por el aporte. Pero luego ocurre una cosa, y es que la leche se ha visto que es un acidificante en el organismo. Entra como alcalino, parece ser que el pH de la leche es más bien alcalino, pero dentro del organismo, una vez digerida, ya se convierte en ácido. Ya nos da unos residuos ácidos en el organismo, es decir, se comporta de forma acidificante. Y decíamos en otros programas también, cuando hablamos de la nutrición, que la nutrición acidificante viene a ser el enemigo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el organismo se tiene que defender y lo hace mediante 2 barreras de defensa. Una es diluir. Cuando el organismo se encuentra ácido, lo que hace es retener líquidos. De esta forma diluye y por lo tanto un pH ácido, digamos que lo sube a neutro, ¿no? Intenta subirlo a neutro. Por un lado. Por otro lado, ¿qué hace también? Tampona. Tamponar consiste en robar minerales. ¿Y de dónde robó minerales? Pues de ese sostén que suele tenerlos, que es el esqueleto. Como el esqueleto no compromete a la vida, pues resulta que ante algo urgente como es elevar el pH, robo minerales del esqueleto. Si esto ocurre un día tras otro, es decir, si yo en la ingesta estoy haciendo ingesta acidificante y acidificante día tras día, pues lo que haré será quitar carga mineral al hueso día tras día. Entonces es lo que se ha visto. Lo que se ha visto es que precisamente la leche, pues lejos de ser buena para los huesos, resulta que es mala para los huesos, dado que obliga a tamponar, y tamponar consiste en robar calcio al hueso, calcio y otros minerales. Bueno, pues desmontados un par de mitos, y desmontados no por mí, sino por la ciencia, dado que, como digo, se han hecho bastantes estudios al respecto. Y bueno, pues espero haber respondido aquí la cuestión que me planteaba Juan José Ganuza. Y nada más, como siempre, te invito a que dejes tu comentario más abajo y decirte que si has llegado hasta este canal, no te suscribas o suscríbete. Al final, la última palabra la tienes tú. Buenas noches con Miguel Noche. Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, estas serán publicadas en la descripción del mismo. Eso ya lo puedes ver en el programa que hicimos aquí.